hay temas a los que se debe volver. Hay que seguir alimentando esa discusión que no debe ser solamente académica. Parte del papel clave de la historia en el posconflicto va a ser tratar de encontrar espacios de socialización un poco más amplios, salir un poco de las academias y tener un diálogo asertivo con diferentes sectores de la sociedad. Ese sería como el primer punto de la respuesta. El segundo es claro que la academia tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es el acompañamiento de la comunidad, el acompañamiento de los procesos de paz, el convertirse un poco en un garante, pero también en un crítico de los procesos. Frente a eso, no solamente la historia, sino la academia, las universidades, tienen un papel esencial en este periodo del posconflicto. Llama la atención que a pesar de que en los últimos 20, 30 años la historia política y social ha avanzado enormemente y ha propuesto temas bien interesantes alrededor del conflicto, buena parte de sus resultados se desconocen. La historia política, la historia social, la historia alrededor del conflicto en ocasiones sigue siendo para un gueto académico reducido que no tiene mayor difusión, y eso tiene que romperse. Una de las necesidades de la historia hoy es empezar a generar un público mucho más amplio, llegar a escenarios un tanto más amplios en las universidades, pero no salirse de las universidades, en los foros de la educación superior, en los foros comunitarios. En este escenario hemos escuchado en el transcurso de esta semana afirmaciones como que sorprende todavía, no, hay que salirse de la historia patria y de la historia oficial. Uy, espera, es que nos hemos salido de la historia oficial como disciplina desde hace más de 30 años. ¿Cuál es el problema? Que buena parte de ese conocimiento histórico que se ha producido se desconoce, no está articulado, pero también pues hemos tenido problemas fundamentales. La no enseñanza de la historia desde hace ya varias décadas en el sistema educativo es una cosa que ha perjudicado un tanto este papel de la historia en el posconflicto. Bien, muchas gracias, buenos días a todos. Agradeciendo a los organizadores del cuarto simposio de estudiantes de historia de la Universidad del Tolima, pues quisiera simplemente hacer algunas reflexiones sobre lo que es responsabilidad y el papel de los historiadores en el posconflicto, y hago una relación con los historiadores que tuvieron que vivir el posconflicto después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esos historiadores se preguntaban prácticamente la misma pregunta que nos hacemos hoy, y considero que inicialmente trataron de hacer un balance de lo que se había vivido, de las vivencias, de todo el dolor causado en estas terribles guerras, y la llamada fue prácticamente una natural reconciliación que pasaba por el simple hecho del respeto al otro. Ese es un aspecto que parece ser, ha sido siempre olvidado en nuestra historia, y no solamente desde hace un siglo que empieza prácticamente este caos político en Colombia, sino yo lo concibo desde hace ya 5 siglos, es decir, desde la llegada del hombre europeo a América. Pero este conjunto de cosas en el momento actual del posconflicto es precisamente la reflexión que hacía alusión el profesor Elías, de una manera serena, sopesada, con calma, ¿de acuerdo? Porque ese dolor todavía enardece los partidos y las personalidades y las voluntades políticas. Y eso yo creo que va a ser uno de los aspectos que va a contaminar enormemente el desarrollo ulterior de este posconflicto. Pero mirando de una manera objetiva también, eso forma parte del proceso. Ayer escuchaba conversaciones de decir a la gente, decían, pero ¿cómo se va a presentar una X persona a ser candidato presidencial después de todo lo que esta persona pudo haber hecho? Pues eso forma parte de la condición, ¿sí? O seguimos con el fusil en las manos, o nos metemos al diálogo, a charlar. Y en esa condición, pues, es la condición sine qua non de una posible democracia, es el hecho de que se presenten todos los candidatos presidenciales posibles. Cualquiera, ustedes se pueden presentar, no hay problema. Y en ese debate democrático, que ojalá espero que sea,
pues se desarrollen las diferentes acciones ya de sufragio y políticas que la ciudadanía tiene que ejercer. Entonces, en ese sentido, los historiadores, ya centrándonos en la pregunta, los historiadores tienen un gran trabajo y es socializar, o sea, aproximarse aún más a las comunidades, a las gentes de la calle, al común de la gente, y en ese sentido nosotros tenemos que salirnos de ese acuartelamiento intelectual en el cual muchas veces los historiadores nos encerramos y no producimos esa visión, impresión osmótica hacia la sociedad que tanto reclama ese tipo de, por lo menos, explicaciones o de visiones sobre lo que ha pasado. En ese sentido yo hago alusión y agradezco en cierta manera a mis alumnos de la Universidad de Tolima, especialmente a los estudiantes de Historia, que me insistieron precisamente para presentar y editar este libro, que yo hace poco edité, Antecedentes históricos de la violencia actual en Colombia, para que fuera un elemento de permeabilidad sobre ese tipo de conflictos que tanto ha cogido a Colombia durante los últimos 100 años, y eso forma parte de una condición necesaria. Y también me adhiero a lo que dice el profesor Elías, es que tenemos que aportar en el ambiente histórico una visión mucho más pedagógica, mucho más agradable en el discurso, porque a veces hacemos un discurso demasiado teórico, muy alejado de la realidad, y eso, digámoslo así, aleja a los estudiantes y a la gente del común de esa historia que nosotros debemos ver. La historia del conflicto en Colombia y la condición sociohistórica del posconflicto en Colombia está por estudiarse, está por analizarse. Hasta ahora comenzamos a hacer ese estudio y los historiadores en ese sentido tienen un papel fundamental a jugar dentro de todos los ambientes políticos, sociales, culturales, históricos en todo el sentido, y creo que los estudiantes de historia están bien posicionados para que ojalá puedan hacer ese trabajo. Muchas gracias, profesores. Con una segunda pregunta, yo creo que pues, hay una frase muy famosa del historiador Mark Bloch en su libro Apología para la Historia. En la introducción, él hace un análisis o se pregunta ¿para qué sirve la historia? E introduce el libro con una frasecita muy famosa que dice: papá, explícame para qué sirve la historia. Así interrogaba hace algunos años un muchachito llegaba a mí, a su padre, que era historiador. Esto lo escribió Mark Bloch a inicios del siglo XX. Reformulando la pregunta, profesores, ustedes, ¿para qué creen que sirve la historia hoy en día en pleno siglo XXI? Donde al parecer que el sistema mundo y la globalización devoran los tejidos mismos de la sociedad, ¿cómo se pensaría en ese nuevo papel? Si yo hubiera estado en el papel de la anécdota que revive Mark Bloch en su libro, seguramente que detesto las preguntas que me cuestionan sobre el servir, ¿no? Porque las cosas tienen que servir para algo, porque el conocimiento debe servir. Y cuando hablamos de servir, entonces, ¿a qué? ¿A qué debe servir, no? No me gustan ese tipo de cuestionamientos, porque creo que está anclado un poco a esta idea de la sociedad de que todo debe servir para la reproducción, todo debe servir para producir dinero, todo debe servir para crear objetos, todo debe tener un fin, o si no tiene un fin, entonces debe ser desechado por nosotros mismos. Sin embargo, para no sortear la pregunta, para no salirme por los márgenes ni por la tangente, creo que es la misma, en este mismo contexto que ustedes le llaman la globalización, en donde más que nunca se hace necesario la historia. Estamos en un momento que para mí es paradójico, ¿no? Es un momento en el cual el capital financiero recorre el mundo sin que haya ningún tipo de fronteras y los productos también. Yo en este momento puedo estar usando una ropa que vino de China y me encuentro en Latinoamérica y ha cruzado el océano para que yo la pueda usar. Pero no está sucediendo lo mismo con ciertas personas, ¿no? Pues hay turistas que no tienen fronteras, eso lo dice Simon Bauman en su libro sobre la globalización, ¿no? Cuando habla de los turistas y los vagabundos. Y él dice, pues, para los turistas, para los que tienen capital, las fronteras no existen y nos los encontramos en todas partes.
Sin embargo, para los vagabundos existen todas las impedimentos para que ellos puedan circular. Y entonces, ¿cómo es posible que el capital y los productos circulen, pero solamente una parte de la población lo pueda hacer, ¿no? ¿Y cómo es posible que justo en este mundo que es globalizado, la idea de nacionalismo otra vez esté en boga? Y estén surgiendo todos estos discursos que ya pensábamos que habíamos desterrado después de la Segunda Guerra Mundial. Y que otra vez nazcan todos estos conflictos y otra vez se esté hablando de que hay grupos humanos que son superiores a otros. La historia tiene mucho que decir sobre esto, muchísimo, porque es la historia la que se cuestiona sobre eso. Es la historia la que nos da raíz a nosotros los seres humanos. Es la que nos explica cómo hemos sorteado en el pasado estas problemáticas y cuáles han sido los resultados de tomar una decisión y qué consecuencias tuvieron el haber tomado esa decisión. La historia también nos dice por qué somos lo que somos y qué es lo que podemos ser. Entonces, en este mundo globalizado que ustedes dicen que está devorando los tejidos mismos de las sociedades, no creo que lo esté devorando, simplemente se está tejiendo de otra forma. Y se está tejiendo de una forma que de pronto no es agradable para los que estamos en corrientes que miramos el mundo de otra forma, ¿no? Que a veces nos cuestionamos por qué el resto del mundo parece actuar como si estuviera loco y yo estoy tan cuerdo, y vamos a ver que de pronto los que estamos no tan cuerdos somos nosotros. Entonces, la historia tiene que responder a todo este contexto que está sucediendo. Y ahí sí, digamos, coincido un poco con Elías y a veces con Manuel Horacio, pero la culpa también la tenemos nosotros los historiadores. Eso hay que aceptarlo. No tenemos una prosa fácil. No es una literatura que se pueda consumir mientras hacemos mercado en el éxito. Es engorrosa, es aburridora. Yo le comentaba ayer a los chicos de metodología una paradoja que me sucedió. Todos estamos metidos en estos grupos de WhatsApp de la familia. Todos tenemos esa tortura y en la familia estaban hablando sobre por qué se decía que, yo soy de Barranquilla, entonces por qué se decía que los costeños éramos flojos y que ellos se sentían maltratados. Entonces yo le dije, yo tengo un artículo publicado en la revista del Anuario en donde yo reflexiono de dónde vienen estas ideas, estos imaginarios en torno a la población caribe, y se los adjunté en el WhatsApp. Los siguientes 20 mensajes fueron, qué aburrido, ¿qué es esto? Yo no voy a leer esto. ¿Por qué no nos haces un resumen? ¿Por qué no nos cuentas mejor? No me sacaron del grupo. Hubiera sido una muy buena excusa para liberarme de ese grupo, pero no, sigo torturada. Pero es mi propia familia. Es decir, ahí están mis tías, ahí están mis primos, ahí está... Y no, yo como historiadora soy un fracaso, no puedo hacer ni que mi propia familia me lea. Hay que aceptarlo. Entonces nosotros decimos, es que la historia, se sigue manteniendo la historia de la academia, ¿verdad? Y cuando nos invitan a un evento y sabemos que hay alguien de la academia, ya sabemos que tenemos que jalarnos los pelos porque mínimamente nos van a hacer preguntas sobre los datos, sobre las fechas, sobre el incidente, y nosotros estamos más como preocupados por los procesos, pero es que no hemos sabido cómo llegar a ese gran público y decir, miren, si los dirigentes del país se acercaran a nosotros, pues las decisiones serían mejores. Si la gente del común nos leyera, tal vez el voto del plebiscito no hubiera sido mayoritariamente no y no se hubieran dejado manipular. No sé si estoy siendo idealista. Es posible que hubieran tenido más razones pero al menos hubiera sido un voto razonado, no engañado por la posverdad. Y la historia tiene mucho que decir. Yo creo que el cuestionamiento no es para qué sirve, yo creo que el cuestionamiento es cómo hacemos para salir de la universidad y que la gente hable de Ángela, hable de Elías, hable de Horacio y de lo que está diciendo Ángela, Elías y Horacio. Porque yo creo que digamos, a diferencia del
otros saberes, la historia, todo el mundo sabe historia. Uno sale y va a comprarle unos cigarrillos al señor que está afuera y ese señor nos va a hablar de historia con toda la autoridad del caso. Pero la historia académica, ¿verdad? La que yo quisiera que ese señor me hablara, no. Y por ejemplo va uno a comprar un libro de historia y vale 100.000 pesos, 50.000 pesos, 70.000 pesos. ¿Quién tiene la capacidad económica de acceder a ese tipo de material? Sobre todo en un país en donde tenemos creo que 1,5 o 2 libros por año de lectura y no es precisamente ese tipo de lectura, sino quién se comió mi queso y cómo salvo mi matrimonio en 3 pasos, cómo bajo 50 kilos en una semana. Ese es el tipo de literatura. Y ahora, y que disculpa que me haya ido sino ¿cómo hacemos un libro que tenga el rigor de la historia y que sea atractivo para el público sin perder el rigor científico? Porque para que sea atractivo sería Secretos ocultos de Napoleón Bonaparte. Y eso sí sería atractivo, pero no sería científico. Y yo quedaría en descrédito como académica. Entonces ahí está el interrogante, creo yo. Bueno, en principio complicado. En un mundo plagado de información, donde las redes sociales y el internet bombardean todo el tiempo de contenidos afortunados y desafortunados, pues es increíble la desinformación. Hoy tenemos un papel de la historia bien particular, ¿no? Aparecen las versiones de Hitler en Boyacá hasta el origen extraterrestre de las civilizaciones precolombinas. Entonces, los programas que supuestamente podrían estar acompañando contenidos de historia cubren para todo. Uno encuentra en History Channel, en Discovery, contenidos interesantes en un porcentaje muy bajito y basura que genera rating en una gran proporción. Pero eso se combina con lo que tenemos en una sociedad que le juega a los medios un tanto ligeros. ¿Cuánto dura la sección internacional y el análisis de las noticias que son importantes en el mundo en una sección de un noticiero comparado con la sección de farándula o con la sección de deportes? Entonces, ahí la historia tiene un papel fundamental. Yo, al contrario un poco de lo que estaba planteando Ángela, yo sí creo que la historia tiene una función esencial hoy en el mundo contemporáneo, y esa función esencial es que la historia es parte del soporte de la identidad que acompaña a las sociedades, y esa identidad va asociada desde la valoración de lo que nos identifica, de lo que podemos considerar propio, del conocimiento, el rescate y la valoración de lo que es importante y de lo que nos debe preocupar como sociedad. Un ejemplo de ello es la valoración del patrimonio. Yo no puedo acercarme al patrimonio material e inmaterial si no conozco un poco los procesos sociales que han acompañado a la sociedad. Y el abandono en ocasiones de nuestro patrimonio inmueble está asociado al desconocimiento de lo clave de los procesos que hemos vivido. Entonces, nada más ejemplificante que ir al norte del Tolima y pasar por Mariquita, Honda, y empezar a ver cómo parte del patrimonio inmueble está en un terrible abandono, en parte por la negligencia de algunas administraciones, pero también por la poca apropiación de la sociedad local en torno a ese patrimonio. Entonces creo que ahí la historia tiene un papel fundamental, y creo que debe generar a través de muchos mecanismos unos procesos de entendimiento del mundo contemporáneo. La sección internacional de noticias me debe a mí cuestionar sobre por qué el Kurdistán hoy se quiere clamar como Estado, que hay de fondo un poco en el caso de Cataluña. Y bueno, y para no ser melodramático o apocalíptico, yo creo que hay una posibilidad dentro de las muchas. Yo, por ejemplo, soy fanático de las series, desde Juego de Tronos, que no es histórica, pero tiene cosas interesantes, hasta series históricas como Vikingos, que ya finalizó la 4ª temporada, ahorita están dando El Último Reino, 2ª temporada, que es casi una continuación. Y fíjense que las series históricas, las que están saliendo, nos están mostrando lo relevante del papel de la historia. Hoy tenemos series históricas para escoger, están dando desde Versalles, con una recreación muy interesante, hasta Elizabeth, ya pasamos por los Tudors, es decir,
la historia bien manejada vende, y estamos hablando de producciones con asesoría histórica, con contenidos interesantes, donde incluso recuerdo esta serie que salió sobre Carlos V, no estoy mal, que no he tenido la oportunidad de ver, pero que está en la lista de contenidos, tuvo unas polémicas enormes sobre los contenidos, sobre el vestuario, sobre el proceso de montaje de la serie, lo que genera nuevamente un llamado de atención. ¿Cuáles son las posibilidades de enseñar el pasado a través del cine? ¿Cuáles son las posibilidades de acercarnos a contenidos un poco más amables y cercanos a la gente, como la historia a través del cómic? Aquí hay ya ejercicios en nuestro medio académico sobre gente que empieza a enseñar, hace la introducción de una conferencia de historia aludiendo a los Vengadores y la crisis bueno, algunos momentos de la Segunda Guerra Mundial, o de X-Men y la crisis de los misiles en Cuba. Porque de eso hay un capítulo en esta ciencia ficción que utiliza, que alude a la historia, que tiene un diálogo interesante. Ahí me parece que la historia tiene una oportunidad, y ahí coincido con lo que estaba diciendo Ángela. Hay que salirse un tanto de las academias, hay que plantear estrategias un poco más novedosas que le lleguen a los grandes medios. Creo que la televisión y el cine es uno de esos caminos, pero pues obviamente habrá que explorar también otros. Gracias. ¿Para qué creen que sirve la historia hoy en el pleno siglo XXI? Casi retomando la pregunta que más adelante se nos va a hacer, yo me preguntaba también, ¿qué diría un historiador del siglo XVIII en el momento en que se le preguntaba, o se preguntaría a él mismo eso? O en el siglo XIX. Pues yo pienso que la historia, no por el simple hecho de que yo sea historiador, sino yo considero que la historia en general sirve mucho en todas las épocas, no solamente en la antigüedad, en los tiempos pretéritos, sino actualmente y en el futuro. Porque la historia es una forma, primero que todo, de pensar. Y junto a esa forma de pensar es una forma de cuestionarse sobre el pasado, el presente y el futuro, en ese perfecto continuum del cual siempre hemos hablado. Y pensar que la historia solamente se refleja en el pasado o está en el pasado, pues es algo que ya, digámoslo así, hemos, creo que, superado, y que permite precisamente ver este mundo globalizado de una manera diferente, novedosa, y que indudablemente presenta retos. Pero ¿qué historiador o qué hombre contemporáneo de cualquier época de la historia no ha tenido esos retos? Cuando los hombres se enfrentaban a la dinámica y a la condición de tener que embaucarse en las famosas guerras de las cruzadas, o el joven militar que tenía que enrolarse en la Segunda Guerra Mundial, o el joven norteamericano que sin conocer Europa tenía que tomar el fusil para ir a liderarlo del nazismo, pues eran condiciones extremadamente críticas y que les ponían al frente de una condición extrema de la vida y la muerte. Y en esa condición nosotros como historiadores y la gente en general, pues estamos afrontando una condición histórica que es la hiperinformación, ¿de acuerdo? Que está lógicamente permeada por la cuestión de la basura que puede llevar. Pero cuando hacía mis estudios de informática, me quedaba sorprendido cuando mis maestros me decían que el 85% de la información informática está destinada a la pornografía. Entonces yo decía, pero no es posible. No, sí es posible, pero eso forma parte de la condición histórica de esas situaciones, ¿de acuerdo? Y ese es el reto que tenemos y que todas las sociedades han tenido durante todas sus épocas. Es decir, que a mí yo soy bastante optimista en el sentido de que no me preocupa de sobremanera la condición, me cuestiona solamente y me hace poner a prueba otras dinámicas de proyección dentro de los estudios analíticos que se hacen. En ese sentido, yo podría dar un esbozo de respuesta a la pregunta también.
¿Para qué sirve la historia? Pues precisamente para mirarla de una manera diferente. Y lo que decía un profesor español, no recuerdo su nombre, decía, porque la historia sirve para pensar. Y el hecho que nos sirva para pensar ya es bastante, ya es mucho. Y entonces, en ese sentido, ese cuestionamiento que nos sirve para pensar, que es la historia, que es un elemento analítico muy pertinente y muy adecuado, pues entonces se tomaría como muchos otros que pueden haber a través de la literatura, la biología, la química, la física, la matemática, la astronomía, etcétera, etcétera. Y dentro de ese contexto, una vez uno de mis editores, el primer editor que tuve en Colombia, sorprendido de tener que publicar mi tesis doctoral de 3 tomos de 800 páginas cada uno y todo, me dijo, profesor, pero es que esto nadie se lo va a leer. Yo le dije, precisamente, quiero publicarlo para que nadie lo lea, ¿sí? Y los que lo lean, precisamente es porque están interesados en eso, ¿de acuerdo? Listo. Pero la interpelación me quedó sonando. Y dije, pero pues me cuestioné y dije, también tiene razón, porque él me dijo, así simplemente, de esas 600, 800 páginas, profesor, necesito que saque un libro de 120 páginas. Y yo, pues, embaucado en ese trabajo intelectual de casi 20 años, pues para mí era sorprendente desestructurar todo ese andamiaje histórico, erudito, teórico y filosófico que tenía, desestructurarlo completamente y hacer prácticamente para mí un cuento. Y precisamente llevo en esa tarea aproximadamente unos 15 años, porque no he podido todavía desestructurar el cuento. Y lo estoy ya estructurando, y entonces ya creo empezar a ver el fin del túnel, en donde yo pueda ofrecerles a mis lectores un libro de 120 páginas que sea agradable, que sea divertido, que sea presto a ser leído en un bus, en el Éxito y en todas partes, y eso es un desafío también que tenemos que hacer. Este es el esfuerzo que tenemos que hacer también los historiadores para eso. Y en ese sentido, pues también mirar que si alguna persona está interesada en profundizar en ese aspecto de cada temática de ese libro, pues se podrá remitir a mi tesis y así sucesivamente ahondar en las temáticas. Entonces, sí, yo pienso que la historia tiene mucho que hacer, no solamente en el presente, con todos sus inconvenientes, con todas sus cosas positivas, ¿de acuerdo?, sino también en el pasado, en el presente y en el futuro. Muchas gracias, profesor Manuel Horacio. A la hora cuando me enviaron sus presentaciones y sus hojas de vida, algo particular es que noté, los 3 son profesores de la Universidad del Tolima, profesores asociados, pero ninguno son del Tolima, no son oriundos. Profesora Ángela es del Atlántico, de la costa, profesor Elías es de Cundinamarca, y el profesor Manuel Horacio ha tenido una trayectoria internacional y pues podría decirse muy grande. En este orden de ideas, pues, ¿cuáles consideran que son las fortalezas, primero? Segundo, las debilidades del oficio del historiador acá en la Universidad del Tolima, en comparación en otros lugares donde han estudiado y han laborado. O sea, ¿cuáles son las fortalezas que han visto en el programa? Guardando las proporciones, ¿no, profesor? Bueno, gracias, y lo mismo para los demás. ¿Cuáles consideran que son las fortalezas y debilidades del programa y del oficio del historiador en la Universidad del Tolima y también en la región? El hecho de ser afuera, o sea, de no ser del Tolima, ya se considera un atrevimiento de mi parte ponerme a evaluar un proceso, ¿no? Porque desconozco cuál fue el motivo o cómo surge el programa. Y a mí digamos, en mi condición particular se le agrega otra arista al asunto, es que yo no trabajo o sea, apenas estoy empezando a colaborarles en el programa, y he estado en la licenciatura y pues he participado en los procesos curriculares de la licenciatura, entonces en sí no conozco el programa. Sé que es un programa joven, incluso le acabo de preguntar ahorita a Elías de cuándo fue que surgió, 2011, 2010, 2010 me dijo Elías. Y yo creo que eso se convierte a su vez, y ahí creo que va mi respuesta, en una fortaleza y una debilidad. Es decir, son muy jóvenes
en el contexto nacional al estar formando historiadores. Y como son muy jóvenes, al tener el título de historiador, aunque yo sé que en el Tolima hay historiadores y que la universidad tiene una tradición de historiadores que incluso estuvieron en boga en muchos procesos y que le debemos en parte el rescate del patrimonio documental que tiene la ciudad, y que han estado respondiendo a interrogantes propias de la región. El título de historiador o la formación de historiadores es muy joven, va a cumplir 8 años, y por lo tanto es una fortaleza porque hay una nueva juventud con nuevos interrogantes que va a entrar a cuestionar lo que se ha hecho, pero también es una debilidad porque hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, muchas preguntas que responder, mucho archivo que entrar a tocar, a revisar. Hay mucho Tolima por recorrer, mucho archivo municipal por visitar, mucho patrimonio que ir a datar. Y entonces eso se convierte en una fortaleza. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que hace poco me encontré con una compañera de trabajo de la facultad y estaba muy temprano para ir a clases y ella me preguntó que para dónde iba. Y yo le dije, no, voy a darle clase a los chicos de historia. Y ella me respondió, ¿aquí hay historia? Es una profesora de planta que tiene más tiempo de estar en la universidad que yo. Y me respondió, ¿sí, aquí hay historia? Yo le decía, aquí hay un programa de historia. Y después me dijo, ¿no lo habían cerrado? Y yo le dije, no, no lo han cerrado. Entonces, yo creo que esa es una debilidad institucional, ¿no? Y el programa debe mostrarse. Si los mismos profesores de otras facultades no saben que existe el programa, ¿cómo la comunidad general del Tolima va a saber que existe el programa? Y para mí eso es una debilidad. Pero no sé si es que mi compañera es muy despistada y estoy viendo una anomalía como la generalidad, que eso también puede ser, estoy aquí exagerando. Pero yo creo que el programa debe mostrarse más, qué es lo que está haciendo, quiénes son sus profesores, decirle a los chicos que hay campo para la historia, que hay mucho por hacer, que no nos morimos de hambre, gracias a Dios. Que incluso a algunos nos va bien y a otros demasiado bien. Entonces, hay mucho por hacer y eso es una fortaleza. Y ojalá estemos contribuyendo a una muy buena formación de historiadores para que las debilidades, que son todas esas preguntas que hay que responder, sean bien respondidas, ¿no? Gracias, profe. Pregunta compleja, debilidades. Debilidades pues bastantes, como en todo espacio académico. Ángela señalaba lo de la UTE, es particular. La UTE tiene unos mecanismos de difusión institucionales que generan información sobre lo que pasa en toda la universidad. Mi lectura es que los mecanismos institucionales son bien particulares, destacan regularmente lo de algunos programas, lo que se hace en otras facultades y en ocasiones no es, a pesar de que se envía la información, no hay una visibilidad de cosas que se hacen en la facultad. A veces la difusión de las cosas que se hacen en la facultad es más interna que institucional. Entonces, pues es un tanto aburrido decirlo, pero todavía a la universidad le falta un poco la promoción de todas sus facultades, no de facultades donde tenemos el primer lugar, donde alguien asistió a un evento y se está tomando un tinto y entonces sale en prensa UT y va otro profesor y se genera, o va un estudiante de movilidad académica, genera algo y pues hay que recordarle 2 o 3 veces a prensa UT o al mecanismo institucional, vea, nosotros mandamos una comunicación donde el profesor fue o el estudiante fue y eso no sale. Creo que ahí hay de doble vía. Hay que fortalecer los mecanismos internos de difusión porque somos un programa pequeño, es un programa que tiene la mitad de lo que tiene en estudiantes
un programa en la universidad. Nosotros estamos alrededor de 104 estudiantes, cuando el que tiene menos tiene 220 y pico. Eso nos pone obviamente en el ojo del huracán, ¿no? En las universidades públicas que piensan en financiamiento y empiezan en qué produce un programa y cómo es autosostenible. Y es que las universidades públicas tienen una responsabilidad social frente al tema de la historia. Y estos son programas que acompañan procesos claves para el país. Entonces, el medir los programas de historia, de filosofía, estos programas que no tienen un público abismal, con la misma vara con que estás midiendo otros programas, pero no tiene mayor sentido. En eso hay un camino por construir institucional, hay unas reglas de juego que redefinir. Uno de los retos, de las debilidades, son los espacios académicos. A propósito de que somos un programa pequeño, si uno hacía ojímetro, está el 35% del programa, y uno se pregunta, bueno, y el otro 60% del programa, que hoy es el evento del programa, ¿dónde anda? Entonces, qué interesante que haya asistido buena parte del programa de historia, pero el otro 60% no está. Nosotros tenemos un récord triste en el programa. Este año hemos podido convocar y que asistan los estudiantes del programa y tenemos un récord. Lo que más hemos tenido en una convocatoria, comité curriculado, son 32 estudiantes de 104. Eso me habla también de lo difícil que en ocasiones es construir comunidad académica. La otra semana tenemos el evento del Museo Antropológico. Esperaríamos un acompañamiento a un espacio que es de la facultad, pero que es clave para el programa de historia. Entonces esperaríamos que no fueran 10, 12, esperaríamos que todos nos apropiáramos y fuéramos un poco al museo. La universidad tiene, a pesar de esas dificultades, y el programa tiene unos espacios que son fundamentales. Tenemos un museo antropológico con una colección interesante de piezas, tenemos una propuesta de una línea de investigación en arqueología que se integrará a la reforma curricular del programa de historia. Tenemos una universidad que mantiene, en precarias condiciones, pero que mantiene un archivo histórico fundamental. Tenemos una cantidad ya lo comentó Ángela, de temas, de problemas por investigar en una región en donde no es fuerte la historiografía. Si yo me voy a estudiar e investigar sobre Antioquia, sobre Bogotá, sobre Santander, pues voy a encontrar universidades regionales que han tenido una tradición en investigación y que tienen un conjunto de publicaciones interesantes sobre buena parte de los temas que han abordado. Eso no ocurre en el Tolima. Aquí hay periodos donde hay vacíos historiográficos y donde con mucho agrado uno encuentra que estudiantes de historia vienen haciendo investigaciones y tesis sobre esos temas. Entonces, es una satisfacción ver cómo los estudiantes que vienen saliendo, que construyen ponencias, que vienen adelantando investigaciones, empiezan a aportar su granito de arena en la historiografía del Tolima. Y me parece que tenemos un potencial y lo que falta por hacer. Creo que ahí. Muchas gracias. Gracias por jalón de orejas, profe. Bien, la pregunta es compleja, primero que todo porque hacer comparaciones es en cierta manera odioso, pero tomándolo en un sentido, digámoslo así, límpido en su percepción conceptual, yo considero que yo no puedo hablar sobre el oficio del historiador de los historiadores en la región del Tolima, no los conozco, no he leído sus obras, me he acercado a algunos específicamente, pero yo quisiera dar más bien mi percepción de esas fortalezas, porque debilidades siempre tenemos todos. Si nos ponemos a hablar de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, también tiene sus debilidades. Y si hablamos del Colegio de Francia, también tiene sus debilidades. Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, considero que sería mucho más productivo hablar de las fortalezas. Y en ese sentido hago eco al profesor Elías, en el sentido de la forma en que lo importante no es que sea uno ni grande ni pequeño, a mi modo de ver. Lo importante es que uno existe. Y ustedes, o el grupo, o el programa de historia, existe. Y eso es lo importante. Que sean uno o que sean 1000, pues eso puede ser relativo. Y dentro de esa existencia, la proyección es que pueden ser 1000, pero si solamente trabajan 5. Entonces, más bien, en ese sentido, proyectarnos en una visión que podría ser, somos 100 y trabajamos los 100. Y en esa proyección se vería mucho más, a manera exponencial y geométrica, las producciones que podrían emerger de allí. Entonces, entre grande y pequeño,
tal vez entre la cuestión de David y Goliat, yo creo que debemos aprovechar todas esas fortalezas que tenemos y dentro del aspecto de la panorámica internacional, de decir que estemos aislados, que no haya bibliografía y todo eso, yo creo que esa es una excusa ya que no es al lugar, que no da lugar. Ya con los medios de información, ese tipo de condiciones ya está prácticamente pasada de moda o es una excusa que no es válida. Y estar en un ambiente como la Universidad de Tolima o en un ambiente de historiadores como la Universidad de Tolima, yo creo que también hay que valorarlo en el sentido de que cualquier historiador, sea su formación o sea su horizonte político o ideológico, aporta a una comunidad ese conocimiento y lo puede difundir, y eso es una riqueza. Es decir, que en las diferencias de los historiadores y en las diferencias historiográficas que cada uno de ellos exponga, en lugar de ser una cuestión negativa, va a ser una riqueza para la formación de todos los estudiantes o todas las gentes que trabajan en él. Yo exponía muchas veces en universidades de cuyo nombre no quiero acordarme, que precisamente el hecho de ser diferente enriquece la visión histórica y que no todos deberíamos pensar igual como querían muchos que todos pensáramos de la misma manera. Desafortunadamente en ese lugar yo era el único que pensaba diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en esas formas pues tampoco se puede, digamos, hacer historia de una manera universal, que está llamada a hacerlo. Y en ese sentido entonces, esas fortalezas que se puede tener, y lo recordaba la profesora aquí al lado, nos decía que nosotros, el oficio del historiador, que está entre comillas como tan olvidado, pues somos historiadores, estamos aquí y no nos va mal, ¿de acuerdo? Es una condición sine qua non de nuestra escogencia profesional y de vida, y en ese sentido pues uno asume también eso, ¿de acuerdo? Si uno escoge ser sacerdote, pues uno no se va a pavonear en la cuestión del dinero por todas partes. Si uno escoge ser maestro en Colombia, pues uno escoge también un rol de vida, ya que un sistema de vida, una forma de vida, y si es historiador, pues aún más. Me decía un amigo, es que ser historiador no es una profesión, es una vocación y sobre todo una forma de vida. Y en ese sentido uno vive su vida como historiador y la proyecta como tal, dentro de los ámbitos políticos, sociales, culturales y personales. Y en ese sentido entonces yo creo que tiene uno ahora, los jóvenes historiadores tienen aún más ventajas que muchos historiadores que tuvimos otras condiciones en el pasado. Pero eso no es una comparación válida, ¿no? Porque cada quien tenía su época y cada quien resolvió nuestros problemas en nuestra época. Y en ese sentido entonces la comparación, digámoslo así, podría hacerse en el buen sentido, es que siendo un programa pequeño puede producir y podría producir grandes obras, grandes cantidades de materiales históricos que van a ser positivos no solamente para el desarrollo de la región, sino para el desarrollo de Colombia, de la América Latina y del mundo. Porque la visión de estos jóvenes historiadores, los relevos generacionales de los oficios del historiador es fundamental para el proceso histórico en sí, porque eso forma parte de la vida misma de la historia, ¿de acuerdo? Las nuevas generaciones marcan una forma diferente del pasado y luego siguiente el presente y el futuro. Entonces, ser historiador hoy en día, en unas condiciones en las que uno tiene que elaborar, no creo que ya sea una debilidad, sino una fortaleza. Muchas gracias, profe. Ya algo que había mencionado anteriormente el profesor Elías, la profesora Ángela y el profesor Manuel Horacio es la pertinencia de programas de historia hoy en día en la universidad, ¿no? Y la obligatoriedad del currículum de historia o el programa o los microcurrículos en las clases de ciencias sociales y la estabilización de una materia de historia obligatoria en los colegios. En este contexto, donde el país parece ser que la obligatoriedad de los currículos de las escuelas académicas no es obligatorio, se enseña historia a ciertos colegios privados que la quieren ofertar aparte de ciencias sociales, pero por lo general está ligado a la cátedra de ciencias sociales, ¿no? Y también el concepto donde las universidades, donde los programas de historia y humanidades, cuando hay recortes económicos de financiación, parece ser que los de filosofía, letras, historia son los primeros descabezados, que limitan su viabilidad al futuro. En este contexto, profes,
¿cómo consideran el futuro de la formación en la disciplina del país? ¿Qué alternativas propone afrontar esta situación? Si es que sí, viene siendo así. Yo quiero empezar esta vez cambiando el orden a profesor Elías y después continuamos con la profesora Ángela. Todo un enredo lo de la aprobación de la ley para la enseñanza de la historia. Al principio hubo como una señal de optimismo, se iba a implementar. Ocurrió pues lo previsible cuando llegó al Congreso y a las comisiones que trataron el tema, pues el proyecto se modificó. En este momento que hay aprobado una iniciativa que favorece más una visión integral de las ciencias sociales y no de la enseñanza como tal, y se deja a discrecionalidad de cada institución hasta ahora la enseñanza no de la historia. Eso pues sigue manteniendo un problema. Somos un país que llevamos 2 generaciones, en la que se llevan 2 generaciones sin pasar, sin que se reciban en la formación básica los conocimientos de la historia colombiana. Grave. Porque además perjudica un campo efectivo que tendrían los egresados el programa de historia, ¿no? Hoy, profesor de sociales puede ser usted de varios campos, y no necesariamente de historia, puede inclusive estar abogado, sí, ya. Pero también nos llama la atención sobre una responsabilidad que también tenemos, y es que en el momento en que asumamos el papel de docentes de historia en el nivel secundario, ¿qué tipo de historia vamos a enseñar? Y es una responsabilidad individual cuando usted trabaja como docente de secundaria y entonces está frente a 5 cursos con temáticas distintas. ¿Qué tipo de contenidos enseña? Repite el viejo discurso de la historia un poco insulsa, de que propone más mirar procesos políticos, poco lo social, poco lo cultural, porque lo grave en ocasiones es que si bien hay dificultades en la enseñanza de la historia, pues también algunos de los profesionales que están en el campo de la secundaria no nos ayudan. Entonces vuelven a repetir la vieja historia, porque como en la formación universitaria se pasa por tantas clases, pero se aprende tan poco. Entonces ahí, claro que tenemos una responsabilidad individual. Si yo trabajo como docente, debo estar actualizando contenidos, debo incorporar las últimas publicaciones, debo hacer contenidos propositivos. Hay bastante por hacer en el trabajo de docente. Yo creo que si bien las dificultades están, pues uno de los enormes problemas que tiene la enseñanza de la historia es también la forma en cómo se enseña. Pero estamos hablando de profesionales tanto de historia como de licenciatura, que a veces hay algunos notables, hay algunos casos muy, muy interesantes, pero también hay una enorme precariedad en la enseñanza de la historia, y eso viene de los procesos de formación. Ahora, pues, obviamente, suena un tanto lógico, porque si yo no leo en la carrera, pues, ¿qué voy a...? Si no me preparo en la carrera, si no estoy al día con los contenidos, si en lo que tengo que responder en una clase no lo hago, pues como profesional, que ya no es obligatorio y no me van a calificar, ¿por qué? Manuel Horacio mencionaba algo que a mí me gusta mucho. Esto es una vocación en la que uno disfruta el estar actualizando los contenidos de sus propios cursos. Lo que uno dicta en un semestre trata de que no sea igual al segundo semestre, por el simple gusto de ir, encontrar libros novedosos, articular nuevas cosas, medirse al articular y discutir con los autores con los que uno trabaja, encontrar nuevos textos. El día que uno tenga la verdad revelada y tenga un curso montado y ese curso lo reproduzca una y otra vez y se dé cuenta, uy, que pasó la última década y estoy dictando lo mismo, grave, morimos. Y eso es justamente lo que no se puede hacer en ninguno de los niveles en los que todos ustedes y todos en general transitamos, desde la investigación hasta la enseñanza en secundaria, hasta la enseñanza en la universidad. Hay que jugar a ser propositivos, a articular nuevos contenidos, a hacer de alguna manera propuestas que favorezcan tanto la enseñanza como la comprensión de la historia en unos campos distintos a lo que tenemos hoy. Chicos, lean para que hoy no los tengan que regañar en pleno panel, por favor. Mentira. Coincido con Elías. El problema no es que haya una cátedra de historia en la formación básica. El problema es que se está enseñando en la educación básica.
Porque si nosotros miramos con detenimiento el currículo de lo que se denomina ciencias sociales, está compuesto básicamente por historia y geografía. ¿Ya? Eso es lo que se ve en secundaria. No se ve sociología, no se ve política, no se ve, digamos, los otros componentes de las ciencias sociales. El currículo está atravesado básicamente por historia y geografía. Es decir, que mal o bien los colombianos hemos recibido en nuestra formación básica historia. El problema es que los contenidos que se están reproduciendo están atados a información que ya no nos dice nada. Es muy triste cuando uno coge un manual escolar de uno de los colegios privados de Ibagué y lo abre y ve que la lección de historia, porque me encanta revisar los manuales escolares, y abre y la lección de historia es el florero de Llorente y el incidente del florero de Llorente. Entonces, cuando yo cuestionaba al estudiante, que ya no es estudiante, ya es profesor, y le decía, ¿por qué se está otra vez? Si tú leíste, yo soy testigo de que leíste, que la formación nacional, o ya se habla de primera, y le empecé a cuestionar y me dije, tengo cursos de 6º a 10º, soy director de grupo, jefe de área, y a mí no me da tiempo de actualizar los módulos. Y el problema es el poco impacto que tenemos nosotros en la formación, es decir, hay una desconexión muy grande entre la universidad y la escuela. Y lo vemos con los licenciados, yo que estoy trabajando mano a mano con los licenciados. Ellos reciben una formación que muchas veces es el fruto de ese constante esfuerzo de actualización por parte de nosotros los docentes, de estar en boga, de estar trayendo, de estar llevando, y ellos cuando van a hacer el ejercicio laboral repiten lo que normalmente han hecho los profesores en el pasado, es decir, la innovación es muy poca. Es que si yo innovo, los padres me echan. Es que yo tengo que dar lo que dice el libro. Es que no me da tiempo. Es que... Y hay miles de excusas llegan. Lo mismo sucede con la geografía. Todo el cambio que ha llevado la geografía en las últimas décadas, los últimos 30 años, ha sido una revolución para la formación geográfica. Y es muy triste de que la gente todavía piense que la geografía es saberse todas las capitales del mundo y los puntos extremos y dónde queda el río tal. Porque eso es lo que le enseñan a los niños. Saberes que ya no son relevantes, ¿verdad? En vez de reflexionar sobre la territorialidad, el territorio, tantas cosas que hay para hablar. Entonces, digamos que la segunda pregunta era ¿qué alternativa se propone esta situación? Es una modificación total a la Ley General de Educación y al momento de cómo nosotros concebimos que debe implementarse la educación. Totalmente. Número 1 es también modificar el régimen que rige a los docentes. Uno no puede tener un docente de secundaria con una carga laboral de 25 horas de clase. ¿Quién tiene capacidad de reflexionar o de generar o de actualizarse con 25 horas de clase? Y para colmo de males, este profesor tiene 25 horas de clase en el magisterio y 22 horas de clase en el privado, en el que trabaja en la contrajornada para poder hacerse un salario decente y para poder vivir bien, entre comillas. Entonces, a mí me queda mucho más fácil repetir el discurso, seguir el manual escolar, que yo trabajo muchas veces con los manuales escolares. Entonces el manual escolar dice, actividad 1, el día de hoy levante a los niños y póngalo a saltar. Niños, salten. Actividad 2, mire cuántos niños saltaron. Saltaron 3, es una E, ya cumplió la competencia. Sin ningún tipo de reflexión en torno a para qué, por qué, a qué se debe, a qué propendo. Y la educación es la principal, eso sí, es el eje central del transmisor de las ideas y de la concepción de la sociedad. O sea, y más en un país como el de nosotros, que está en vías de desarrollo y seguirá en vías, pues no creo que logre el anhelado desarrollo, y ahí sería otra discusión que entendemos por desarrollo. En un país en donde la mayoría de las personas se queda con su formación básica.
Es decir, eso es lo máximo que obtendrán, su formación básica. O llegan a la universidad, se ponen a estudiar carreras de pregrado que parecen más técnicos. Es decir, no existe ninguna reflexión en torno al ambiente que se van a mover. Son unos ingenieros que están para resolver problemas, pero no reflexionan de dónde vienen los problemas ni por qué los problemas. Es decir, ajeno a todo el pensamiento humanista, porque eso no sirve. El futuro de la formación de la disciplina de los historiadores yo lo veo boyante. Cuando estábamos en el proceso de renovación del registro de alta calidad en el programa de historia de la Universidad del Atlántico, pues tú sabes que uno tiene que ir al SNIE y sacar toda esa información de cuál es la oferta académica, y hasta ese entonces, hace 3 años, existían 16 programas de pregrado en historia. 16. Eso es buenísimo. Es decir, hay mucha gente que, por mal o bien, está formándose como historiador. Y el mes pasado estábamos en el Congreso Nacional de Historia y leía la presentación y había 500 ponencias en torno a problemáticas históricas, y el Centro Mayor repleto de gente, mucha gente joven. Entonces hay un proceso de renovación de la disciplina. Ahora, el asunto no es formar historiadores ni que haya una renovación de la disciplina, sino cómo impactamos donde debemos impactar. Ahí ahora que está de moda la idea de los impactos, y hay que impactar en la escuela. Y hay que impactar en la transformación de los currículos, y en lo que se debe dar, y en los manuales escolares, que es lo que la mayoría de los profesores repiten como loros. Yo creo que ahí es donde puede ser una alternativa para afrontar esta situación. Muchas gracias, profesor.